Amén, Señor. Amén. Bueno, hemos tenido 3 semanas de ausencia. Y después de 3 semanas de ausencia, yo no sé de cuánto ustedes se puedan acordar de la historia del primer siglo hasta el siglo XIX, que era por donde íbamos. Pero no se preocupen que no vamos a repetir lo que ya hemos dicho, porque más bien es un elemento de orientación y de información. Uno está consciente de que no recuerda todo lo que oye, una porción mínima, pero sí uno está consciente de las cosas que son esenciales de lo que escucha. Jesús sanó a un muchacho ciego y él no recordaba mucho de los datos, pero sí recordaba que había sido ciego y ahora ve. Así que sobre ese particular, pues lo importante es aquellas cosas que son sustanciales, que son importantes dentro del tema de la historia. Nadie se conoce la historia al dedillo. Siempre que he tenido la oportunidad de escuchar a algún historiador, cuando llega a puntos neurálgicos de la historia, tiene la honra de decir: a mí me parece, o yo creo, según entiendo, porque nadie tiene esa facultad de poderlo recordar todo. Ahora, hay algo que sí es importante que recordemos con respecto al siglo XIX, y es que el siglo XIX fue considerado por la civilización occidental, tanto por Europa como por Estados Unidos, fue considerado como una que dictaba las pautas a nivel universal. Era la vanguardia del mundo. Occidente en el siglo XIX entendió que, siendo, sobre todo Estados Unidos, que siendo una nación casi incierne, había desarrollado tanto como para entrar a competir con Alemania, que era un país centenario, con España, que era un país milenario, con Holanda, con toda Europa. Y Estados Unidos, pues obviamente tenía que sentirse muy orgullosa de cómo una nación que apenas estaba empezando ya tenía que ser consultada, tenía que ser considerada y era altamente respetada. Sin embargo, ese mismo concepto también lo había desarrollado la Iglesia. Esto es un dato importante, porque muchas de las filosofías que escuchamos dentro de las iglesias son el resultado del contexto en el que la iglesia está. Y esto no lo podemos perder de perspectiva, ¿sabes? Nadie predica prosperidad en Haití. Si todos los miembros están descalzos y las camisas están raídas, pues ¿quién rayo va a predicar prosperidad allí? Ahora, en un contexto donde hay prosperidad, pues obviamente es fácil hablar de prosperidad. Ahora, asimismo, las misiones en Estados Unidos en el siglo XIX se entendieron, tanto como la sociedad misma se había entendido, que ella era responsable, juntamente con algunos países europeos, de llevar la felicidad y la abundancia a todo el mundo. O sea, habían descubierto la industria, estaba la revolución industrial, estaba el desarrollo de la industria. El desarrollo de la industria estaba en manos de ellos. Pues, obviamente, en la casa de los ciegos el tuerto es rey, y en la casa de los pobres, que tiene un poquito, se entiende rico.
Y así era como se visualizaba la sociedad. Y así también era como se visualizaba la iglesia. Simultáneamente ambas se visualizaban así. Así que el siglo XIX, que fue un siglo de una marcada prosperidad para los blancos de Europa y los blancos de Estados Unidos, de Occidente, pues obviamente fue entendido como como diríamos nosotros en el lenguaje religioso, fue un siglo de grande bendición. Ahora, esa revolución industrial que había creado riquezas y que había creado comodidades que habían sido impensables en el siglo XVIII, en el siglo XVI y en el siglo XV, habían impactado tanto al África como al Asia como a América Latina. Y algunos de estos países ya no solamente habían, gracias Dima, algunos de estos países ya no solamente habían sido beneficiados por esta prosperidad, sino que ya estaban incursionando dentro del contexto de esa misma prosperidad y estaban viendo cómo podían desarrollarse, cómo podían ayudar y cómo podían colaborar. Pero a fin de cuentas, esta élite que se creó en el siglo XIX de los países industrializados, ¿verdad? Esta élite que se creó en el siglo XIX de estos países que simplemente iban a colonizar porque, yo te voy a dar cobertura, pero acuérdate que si yo te doy cobertura, yo soy más que tú. Es importante que eso lo sepa. Y por el otro lado, pues todos estos industriales y todos estos economistas iban a ver cómo puedo duplicar mi riqueza, porque claro, yo te voy a llevar una máquina para que tú puedas sembrar mejor el trigo, pero si me puedo quedar con la mitad de la tierra tuya por la máquina, es buen negocio para mí. Así que todo este concepto fue vendiéndose en el siglo XIX como un concepto de gran prosperidad. Todos estos países eran cristianos, católicos, evangélicos, protestantes, así que se entendía que el siglo XIX fue el siglo de la bendición de Dios para el cristianismo. Ahora, ¿qué pasaba entonces en estos países del continente del Asia, del África, del continente latinoamericano? Pues veían a esta gente como superiores y entendían que era importante absorber sus costumbres y era importante también absorber su sabiduría. Mire, hay unos ejemplos todavía clásicos. El que uno tenga que ponerse un gabán los domingos para venir a la iglesia es precisamente un elemento clásico de esa costumbre. Porque ¿de dónde salió en el Caribe? Oiga, donde la temperatura a veces se mete a 100 y hay que estar en la calle con un gabán. Pues salió precisamente de aquellos misioneros que vinieron a Puerto Rico. Y llegaron a Puerto Rico, pues claro, pues metieron en sus maletitas su gabán, porque lo usaban allá. Y cuando los pastores acá empezaron, no, pero yo creo que el gabán también es importante. De hecho, hubo iglesias que no le permitían a un predicador predicar si no llevaba el gabán. ¿Verdad que sí, David? Corbata. Sí, la corbata. Aquí hubo por muchos años un viejo pastor que queríamos mucho y los domingos, mire, después del culto de las 8 de la mañana, después del culto de las 11, yo llego a casa y a las 6:30 tengo que volver para acá y lo menos que quiero pensar es en una dichosa corbata, y yo me ponía una camisa de corbata y él tan pronto me veía, iba para él y me decía, oye, se te quedó la chalinita, ¿sabes? Porque ese era el contexto, así era como se entendía. Entonces, no solamente eso, ¿usted sabe cuántos hombres se salvaron de la pelea de la mujer cuando llegaban tarde a la casa y la mujer les cuestionaba por qué habían llegado tarde?
Y ese hombre se sacaba de debajo de la manga la mejor de las excusas. Estaba en una reunión con unos americanos. Se acabó. Con un americano no hay problema, muchachos, siéntate ahí que te voy a poner la mesa. Porque los países que estaban subdesarrollados desde el punto de vista industrializado se subyugaron a esos conceptos. Es más, yo creo, en alguna medida, yo creo que ellos ni siquiera llegaron a pensar que éramos capaces de subyugarnos tanto. A ellos les sorprendió, a estos países les sorprendió que muchas veces la subyugación era mayor de lo que ellos esperaban. Así fueron las cosas, ¿no? Claro, las misiones, las obras misioneras prosperaban, e inclusive las iglesias del siglo XIX empezaron a proclamar que este era el futuro de la humanidad y que inclusive toda la humanidad iba a ser cristiana. Pues claro, pues si Inglaterra estaba en Asia, Estados Unidos estaba en Asia, los alemanes estaban en Asia, Holanda estaba en Asia, España estaba en Asia, y todos eran cristianos. ¿Por qué se iba a pensar? Porque todo Asia iba a ser cristiano. Estaban en África, ¿por qué se va a pensar? Que todo África va también a ser cristiano. Entonces ese mensaje, dentro de ese contexto histórico, era: hemos llegado a la época de las luces, hemos llegado a la época de las bendiciones, hemos llegado a la época de la prosperidad. Así es que esta prosperidad nuestra contagiará a todo el universo, y a la larga todo el universo será cristiano. En lo que no se pensó es que la prosperidad y los blanquitos de Europa y los blanquitos de Occidente iban a provocar las dos hecatombes históricas más grandes que la raza humana ha vivido. Fíjese que hasta hoy habíamos escuchado de las barrabasadas de los romanos con su imperio, de los atropellos de los europeos, pero nunca se había pensado en una época como el siglo XIX de marcada prosperidad, que era una prosperidad de ascenso constante. O sea, la espiral era permanente. Si hoy había un avión, dentro de 3 semanas tenemos uno mejor. Si había un reloj, dentro de un mes teníamos uno mejor. Lo mismo que se sigue viendo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que bajo esas condiciones de prosperidad el mundo iba a vivir sus más horrorosas crisis? La primera de ellas fue la Primera Guerra Mundial. Hasta el presente habíamos oído hablar de las guerras de los griegos, y de la guerra de los árabes, y de la guerra de las escaramuzas en Europa. Pero ahora por primera vez se va a estar hablando de guerras mundiales. Ahora, para que esas guerras se dieran, se tuvo que gestar una serie de procesos. Y esa serie de procesos fueron las revoluciones que en muchos de los países europeos empezó a surgir, los desajustes económicos que empezaron a venir, y desde luego cada experiencia en ese proceso se hacía más difícil que las anteriores. El siglo XIX fue un siglo de paz. De hecho, Europa se ufanaba de la paz. Pero en la medida en que la revolución industrial empezó a desarrollarse, todos los aparatos bélicos empezaron también a desarrollarse. Y había más interés en desarrollar aparatos bélicos dentro de la industrialización, porque las potencias entendían que serían más potencias. Mire, es gracioso.